Vale, pues nada, buenos días a todos. Soy María Villegas, soy responsable del Departamento de Soporte Técnico y Formación del ITEC y estoy encantada aquí con vosotros para enseñaros cómo podemos construir un futuro un poco más sostenible. Será un pequeño pasito, pero para llegar a grandes cosas. En este pequeño pasito lo que vamos a ver es cómo incorporar la huella de carbono y el consumo de agua en tus proyectos en fase de estudio, pero también en fase de certificación. Por tanto, creo que os va a ser pues de mucha utilidad que podáis ver todo esto. En esta presentación os digo un poquito que somos en el ITEC. En el ITEC, para quien no nos conozcáis, somos la fundación del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro que estamos a vuestra disposición, además del resto del ámbito del sector de la construcción. Pensar que nuestros patronatos, al ser una fundación, uno de estos pues forma parte el Colegio de Aparejadores, por tanto sois importantísimos en nuestra razón de ser. ¿Qué más tenemos? Tenemos una experiencia desde el año 1978, como os comento. Desarrollamos infinidad de actividades, todas relacionadas con la construcción, por supuesto, a niveles de investigación, diseño, desarrollo de productos, servicios y, por supuesto, nuestra base de datos, la base de datos ITEC a nivel de precios, que es la que más se conoce, que tenemos, es mucho más que esto, que nos permite poder cada día pues avanzar y seguir en nuestro proceso de compromiso con todos vosotros y además con la sostenibilidad. Aquí os presentamos el IT, que cada vez estamos más representados en el mundo, para que tengáis un pequeño ejemplo, por supuesto también en Europa, pero sobre todo en España. Dicho esto, ¿en qué va a consistir esta presentación? Pretendo que esta presentación os sea de enorme utilidad, por tanto, intentaré que saquéis el máximo provecho, entendáis qué es lo que hacemos, pero cómo funciona esto a nivel de programa, a nivel de base de datos, y por ello pues empezaré con una presentación. Después veremos lo que es el TCQ presupuesto, que serán los indicadores de impacto ambiental como la huella de carbono y consumo de agua en fase de presupuesto, cómo funciona esto, lo veremos en directo, por supuesto, ¿vale? Que a través de un presupuesto, cómo podremos actuar. Y también en fase de certificación, cuando nosotros ya estamos en ejecución de obra, podremos incluso ver un listado con estos impactos ambientales, pues tenemos más medición en las partidas, tenemos partidas contradictorias y esto nos puede hacer modificar los datos obtenidos en el presupuesto y, por tanto, el resultado final al respecto a la huella de carbono y el consumo de agua. Al final dejaré un apartado para comentarios y preguntas, que podáis acercaros a mí y decir lo que penséis, y cualquier cosa estaremos siempre a vuestra disposición. Aquí he puesto una pequeña frase para también seguir rompiendo el hielo, que es: el éxito no es la clave de la felicidad, sino que la felicidad es la clave del éxito. Esto es una frase del filósofo Albert Schweitzer y entiendo que pretende que sea motivadora para decir, pues si amáis vuestro trabajo, pues cada vez seréis mejores, al igual que intentamos ser todos mejores. Presentaros quiénes son nuestros productos. Entiendo que alguno de vosotros quizá nos conozca de alguna manera, pero como tenemos un entorno, un universo de temas infinito, bueno, infinito no, es finito, por supuesto, pero hacemos infinidad de cosas. Que sepáis que el BDEC, que es nuestra base de datos, la tenemos dividida en tres partes. Una parte es la de el BDEC Proyecto y Obra, que es donde nosotros tenemos los precios y pliegos de condiciones técnicas, estos precios con sus justificaciones.
Y esto será la base de datos que nos permitirá construir nuestro presupuesto. Nos permitirá construir nuestro presupuesto, ya sea con nuestro programa TCQ de presupuestos y mediciones, como sea cualquier otro programa de presupuestos y mediciones que esté en el formato FIE BDC3. ¿De acuerdo? Entiendo que estáis familiarizados con este tipo de archivos. Para el que no, recordaros que el formato de FIE BDC3 es el formato de intercambio entre bases de datos de construcción. Y esto nos permite que cualquier programa que esté en este formato, que a nivel español seríamos todos, pues os permite trabajar con nuestra base de datos. Si trabajáis con un Presto, trabajáis con CIPE, pues, etcétera, podéis trabajar con BEDEC. Tenemos esta base de datos también dividida en la base de mantenimiento. Esta base de mantenimiento nos proporciona información de operaciones de mantenimiento, tanto preventivo como el mantenimiento conductivo e incluso el sustitutivo. El sustitutivo no es una obligación, por supuesto, pero nosotros pues te damos un abanico de posibilidades para que uno no parta de cero y siempre tenga estos datos y le sea más fácil generar su proyecto. Disculpa. Y tenemos también esta base de datos BDEC dividida en la sostenibilidad. Esta es la que analiza los datos ambientales por cada una de las partidas o elementos del banco de precios de proyecto y obra y nos permitirá calcular el ciclo de vida para poder hacer de algún modo la obra más sostenible y ayudar de esta manera pues al cambio tan importante que nos vemos abocados en el mundo en el que estamos. Aquí os presento lo que sería el universo TCQ. Fijaros que en la parte central lo divido en TCQ y TCQI. Con esto quiero comentaros que el TCQ es el TCQ, nuestro programa de escritorio, el que hemos tenido pues desde el año 2000 aproximadamente, y el TCQI es hacia donde vamos. Ya tenemos algunos módulos que están en este formato de Internet, en el cual podéis trabajar ya en el módulo de presupuestos, certificaciones y planificación de obra, en el módulo de gestión ambiental y deciros que estamos trabajando para mejorar estos módulos y que cada día sean más usables y mucho más intuitivos y mejor. Eso sí, como he comentado, el TCQ de escritorio, como llevamos una larga trayectoria, este está mucho más desenvolupado, por tanto, hemos tenido tiempo de hacer muchas más cosas. Como veis en este universo IT, que en el TCQ ya sea de Internet, o sea, del entorno clásico de escritorio, podemos hacer el módulo de presupuestos que nos permite crear presupuestos y, por supuesto, pues mediciones y todos los informes que necesitamos para poder confeccionar nuestro proyecto. En este módulo de presupuestos es lo que vamos a ver hoy, cómo podremos introducir en este mismo módulo, en el de presupuesto, los datos de huella de carbono y consumo de agua. Tenemos también el módulo de certificación de obra, el cual nos permitirá hacer la certificación de obra una vez que empezamos la ejecución y el seguimiento económico para poder controlar y ir visualizando cómo irá el cierre final de esta obra. Por supuesto, también todos los listados. En esta certificación veremos que también tenemos unos listados que nos permiten ver estos datos a nivel también de huella de carbono y de consumo de agua. El resto de módulos no vamos a verlos, pero para que sepáis, pues tenemos el módulo de planificación de obra, tanto en fase de estudio como en fase de proyecto. Para el que no lo conozca, que sepáis que sería pues un project, más o menos. Además nos permite exportar estos datos a project, de project a TCQ y de TCQ a project. El módulo de seguridad y salud que nos permite a partir siempre del presupuesto o no, en este módulo nos permitiría incluso partir de cero, incluso de un BC3 y
generar un estudio o plan de seguridad y redactar todos los documentos necesarios para la correcta aplicación de las medidas de seguridad y prevención. Disponemos también del módulo de la gestión de control de calidad, que nos permite pues, gestionar los resultados, controles, ensayos, etcétera, tanto en fase de estudio para ver qué ensayos son necesarios hacer, con qué frecuencia, etcétera, etcétera, siempre siguiendo la normativa vigente. Tanto este módulo de seguridad y salud como el módulo de gestión de control de calidad, estos módulos disponen de una base de fichas o una base de criterios que enriquecen estos módulos, o sea, dejan de ser tontos, porque a partir de un presupuesto realizado con códigos IT, con códigos de la base de datos BD, nos generará automáticamente este estudio o este plan de seguridad o esta gestión de control de calidad, porque él ya sabrá que a partir de estas partidas, pues necesito pues estos ensayos y necesitaré hacerte estos ensayos porque la norma dictamina esto o lo otro, ¿vale? Evidentemente aquí comentar que la visión final del técnico es básica porque los programas intentamos que cada vez sean mejores, pero no son perfectos. Por suerte de momento necesitan de nuestro pensamiento humano de momento, ¿eh? ¿Vale? Todo irá cambiando, ya no cal que os diga cómo. Tenemos el módulo de gestión de modelos ambientales y este módulo, sí que nos permite analizar todos los impactos ambientales, residuos que generan durante la construcción y demolición de la obra. Decir que en el módulo de TCQI incluso nos permite hacer el cálculo de todo el ciclo de vida. ¿De acuerdo? Este formaría parte de otra historia, no entraremos en esto porque tendríamos horas y horas para hablar. Por tanto, vamos a hacer un primer pasito con la huella de carbono y para ver qué emisiones emite nuestra obra y el consumo de agua, que ya es un primer paso para que más adelante pues veamos que podemos llegar mucho más allá. Tenemos también el módulo de licitación y comparación de ofertas, que nos permite comparar presupuestos de licitación, o sea, presupuestos que se han realizado en TCQ, y nos permite compararlos y de esta manera, pues aparte de un estudio técnico para definir cuál es la licitación que más nos interesa y tal, pues poder ver a nivel de presupuesto de obra qué es lo que nos dicen los diferentes licitadores. Y el módulo de gestión de mantenimiento, que nos permite definir el plan de mantenimiento de obra, selecciona los elementos de edificación, urbanización, etcétera, para poder gestionar todo este tema. Esto también formaría parte de otra historia que también tendríamos horas y horas en las que hablar. Para comentaros, deciros que en el módulo de presupuesto y certificaciones, a través del TCQ nos permite crear, por supuesto, el presupuesto y las mediciones, y a través de estas mediciones, gracias a la base de datos, nos permitirá hacer el cálculo de huella de carbono y consumo de agua. Si quisiéramos ir más allá, como acabo de comentar en este universo TCQ, podríamos ir con el módulo de gestión del modelo ambiental, ir más allá e ir a TCQI, que es el que está más desenvolupado en este módulo de gestión medioambiental, y poder acabar con el cálculo de todo el ciclo de vida. Comentaros que en este módulo de presupuestos me permite exportarlo en un programa que es totalmente gratuito, es una herramienta gratuita que podéis descargaros de la web, y estos presupuestos que desde TCQ como de otros programas de presupuestos y mediciones a nivel español nos permite exportar a BC3, podríamos verlo a través del Visual Cost. Este Visual Cost, cualquiera que acceda a nuestra web y se descargue este pequeño software, esta pequeña herramienta, podrá descargarla gratuitamente, instalarla y visualizar archivos en formato BC3, sin necesidad de disponer de ningún programa de presupuestos y mediciones. Eso sí, no podrá manipularlo, pero podrá visualizarlo. Aquí he comentado también que si
a través de nuestro programa TCQ hemos podido generar un IFC enriquecido con datos de presupuesto, con datos de certificación y datos incluso de huella de carbono y consumo de agua, que también os lo mostraré, el programa VisualCos me permitiría ver también, visualizar este IFC enriquecido con estos datos. ¿Vale? Más adelante os lo enseñaré en directo cómo esto sería posible. Aquí os he puesto una página mucho más compleja, porque la complejidad de todo lo que acabamos de, o todo lo que tenemos, pues es mucho más, porque yo parto de la base de un presupuesto, pero este presupuesto, estas mediciones, pueden venir, pues, unas mediciones de manera tradicional, por tanto, sin BIM, ¿de acuerdo? Es totalmente perfecto. Estas mediciones que pueden de manera tradicional, que yo puedo generar a través de archivos, pues un Excel o incluso si estoy trabajando todavía en AutoCAD, pues DWG, etcétera, y pues generar mis mediciones, obtener el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí os he añadido el módulo de presupuestos y plan, que no vamos a ver, os he añadido este módulo de plan de trabajo, porque estos tres módulos de presupuesto, planificación y certificación son los que a día de hoy el programa TCQ nos permite trabajar con archivos que vienen de BIM, ¿vale? Por tanto, podremos trabajar en BIM en estos módulos. Lo que vamos a ver a nivel de huella de carbono y consumo de agua es el módulo de presupuesto y la certificación de obra, que de seguida veremos en directo. Comentar que estas mediciones podemos trabajarlas de la manera tradicional, pero también las podríamos trabajar con BIM. Con BIM puede venir de múltiples módulos de modelación, como puede ser el Revit, como puede ser el Allplan, el ArchiCAD, etcétera, etcétera. El programa TCQ nos permite trabajar con archivos nativos de estos programas de modelaje, pero también nos permite trabajar a través de archivos IFC. O sea, yo de estos programas de modelaje puedo exportarlos a IFC, que el IFC, para el que no conozca este mundo del BIM, que sepáis que el IFC pues, sería como un BC3 para el módulo de presupuestos, pues sería un IFC que sería un archivo común que yo podré trasladar tanto a TCQ como de Revit, a Allplan, a Bentley, etcétera, etcétera. Y podemos intercambiar toda esta información. ¿De acuerdo? Por tanto, podré trabajar con programas de modelado, con archivos nativos de estos programas de modelaje, pero también a través del IFC. La ventaja del IFC es que nos permitirá pues, visualizar este modelo BIM a través del programa, pues tanto el presupuesto como la planificación como la certificación. ¿Vale? Por tanto, podremos ver a través de este IFC los datos de huella de carbono y consumo de agua. ¿Qué más? Que como mínimo que sepáis que con un modelo BIM, si trabajamos con el entorno ECOP, que es conociendo las bibliotecas BIM, nuestro base de precios, base de datos BDEC dispone de una biblioteca BIM genérica e incluso de fabricantes. Cada día estamos trabajando, esto ya sabéis que es infinito, no vamos a acabar nunca. Y trabajando con este entorno ECOP o PS5D para el que le suene más este entorno, de hecho, si queréis saber más sobre este ECOP, podéis ir a la página web ecopobject.com y aquí os dirá mucho más sobre ello. Pues también podremos trabajar con modelos digitales y obtener la medición, que es el objetivo, porque con esta medición podremos calcular la huella de carbono y el consumo de agua en un primer estadio. ¿Qué más? Sigo viendo para que os quede claro. Estos serían pues los escalones para llegar a la sostenibilidad. Gracias a la base de datos BDEC Sostenibilidad me permitirá calcular todo ello, pero a través del TCQ módulo de presupuesto me permite calcular este primer escalón o este primer par de escalón que me permitirá pues calcular y tener todos estos datos. Aquí tenéis un ejemplo
Este os he puesto para que sea más visual un ejemplo BIM, pero el ejemplo podría ser perfectamente de un presupuesto tradicional, simplemente no veríamos el modelo en este formato IFC, pero observar cómo aquí el programa TCQ me permite tener estas columnas con la energía megajulios y el CO2 equivalente en kilos, además del consumo de agua en metros cúbicos, ¿vale? Esto de cada una de las partidas e incluso de una manera general. Aquí veis un ejemplo del listado del análisis por partidas de obra, o sea, yo por partidas de obra podré ver estos datos. Aquí, en el caso de tener un archivo en formato IFC, además enriquecido con estos datos de huella de carbono y consumo, como veis, en el ECOPS 6D, para el que sepa más del tema, pues veréis que me habrá incluido estos datos. En este ejemplo, seleccioné un pilar, el cual además de datos de grafismo, como puede ser los metros cúbicos, el volumen, etcétera, me permite observar estos datos del ECOPS 6D. Por tanto, puedo ver elemento a elemento todos estos datos. Aquí para que veáis un ejemplo de la planificación de obra en la cual yo puedo ver en un IFC pues cómo se va construyendo, que sepáis que esto existe, y aquí en la certificación, que sepáis que en nivel BIM, como esto en la certificación a nivel BIM tampoco os lo vamos a enseñar, porque no es el objeto de este webinar, ¿vale? Que sepáis que a nivel yo gráficamente puedo seleccionar pues cualquiera de estas riostras, cualquiera de estas zapatas y decirle que certifico que he hecho esta zapata de manera parcial o de manera 100% ejecutada para que de esta manera gráfica pueda certificar que he hecho esto para obtener una certificación y de esta manera pues sacar pues una hoja de facturación pues para poder cobrar o pagar, depende de la parte que seáis, de una manera mucho más cómoda. Aquí un ejemplo de que este análisis de huella de carbono y consumo de agua también nos lo permite hacer a nivel de objetos BIM. El control de la huella de carbono y consumo de agua, como veis, por tanto, nos lo permite calcular tanto en fase de proyecto como en fase de obra. El TCQ con la medición, ya sean con BIM o sin BIM, es igual, me permite adquirir estos datos ambientales a través de la base BDEC Sostenibilidad. Y una vez que obtengo este presupuesto consolidado con estos datos ambientales también, me permitirá seguir cada una de las certificaciones en la fase de ejecución de la obra. ¿Cómo puedo obtener estos datos ambientales? Aquí os he puesto un esquema de cómo puedo trabajar, diferentes posibilidades. Depende del tiempo, os enseñaré todo. Yo tengo preparado para poder mostraros cada una de estas maneras de trabajar de una manera ágil, eso sí. Por tanto, lo tengo preparadito todo. Y aquí comentaros que yo puedo partir de un archivo nuevo con que he realizado con elementos del banco BD, proyecto y obra. Si además obtengo el BDEC Sostenibilidad, obtengo licencia de estos dos bancos, automáticamente se incorporarán los datos de proyecto y obra, por tanto, precios, pliegos, pero también se incorporarán automáticamente los datos ambientales. Lo veréis, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Puedo partir también de un archivo TCQ sin datos ambientales. Sin datos ambientales, con elementos BDEC, ¿qué pasa? Pues simplemente yo deberé hacer una adaptación al BDEC web, porque ya sabéis, si no os lo comento, que este BDEC solo está en formato web y con este adaptado web me permitirá incorporar los datos ambientales. De una manera rápida, él conocerá los códigos y aunque sea de manera posterior, podré introducir esto. ¿Qué más tengo? ¿Qué pasa si trabajo yo con otro programa que no es el TCQ? Si este programa no es el TCQ, pero trabajo con la base de datos BDEC,
Continúa siendo muy fácil la obtención de datos ambientales, porque con este trabajo en el Adapta Web también se incorporarán los datos ambientales. Solo conociendo el código nos lo permitirá hacerlo. Por tanto, podríamos trabajar con otros programas que no fueran TCQ, pero con BDEC y obtener al mismo tiempo estos datos. ¿Qué pasa si yo tengo un BC3 que no tiene elementos BDEC? Bueno, podemos trabajar y obtener estos datos. Lo único que el trabajo es más duro y arduo que en el resto de casos, ¿vale? No es imposible, pero es mucho más fácil. Y estos archivos BC3 igualmente los seguiré gestionando con el programa TCQ, porque es nuestro programa. Ya si vosotros trabajáis con programas que no son el TCQ, esto pues ya será cosa de estos otros programas que os deberán dar solución. Comentaros que estamos en conversaciones con algunos para ver de qué manera podríamos ayudarnos unos a otros y obtener igualmente estos mismos datos. Comentaros que, como sois vosotros el CEGATE, tenemos un convenio y tenemos estas herramientas para la descarbonización, disculpad, en la cual me permite obtener este programa TCQ Presupuestos, la base de datos Proyecto y Obra y el BDEC Sostenibilidad para obtener, además de poder realizar un presupuesto de obra con precios y pliegos, obtener los datos de huella y consumo. ¿Vale? Esto ya pues hablamos más adelante. Si os parece, doy paso al trabajo en directo con el programa TCQ. Por tanto, me voy al programa TCQ que tengo aquí preparadito. Yo tengo el programa este, me voy al menú general y aquí en el menú general me voy a abrir mi archivo. Y aquí voy al repaso de deciros qué es el que voy a hacer. Y aquí el que voy a hacer, el ejemplo que voy a seguir, es este primero, un archivo nuevo con elementos BDEC. O sea que ya lo acabo de realizar, es nuevo y ya tengo estos datos. En este primer ejemplo, yo podré tener el presupuesto con datos ambientales, abro el presupuesto. Podría abrir el banco. Para el que no conozca, el módulo de TCQ, a diferencia de otros programas, además del módulo de presupuesto, siempre me va a generar un banco de precios. Esto lo comento porque es una cuestión que soléis hacer. Y este banco de precios, para que os hagáis una pequeña idea, sería como un pequeño almacén donde tengo todos los datos que vienen de presupuesto. Es un pequeño almacén donde me indica todos los materiales necesarios para realizar esta obra, toda la maquinaria necesaria para realizar esta obra, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, ¿por qué os lo comento? Porque el menú, este superior, nos va a variar y habrán opciones que necesitaré hacerlas a través de este banco. Y esta opción de adapta, entre otras cosas, se realiza desde el banco. Como ves, el adapta precios por internet, que esta es novedad. Yo me voy a centrar en este presupuesto, porque este ya está realizado, ahora lo veréis. Y yo aquí me voy a ir a cualquiera de estos capítulos y como veis esto es un presupuesto de una vivienda plurifamiliar aislada. Tengo diferentes capítulos con diferentes partidas, unidades de medición, descripción, precio unitario y una medición. Por supuesto, teniendo el precio de la medición, obtengo unos importes. Lo mismo en cualquier otro capítulo. Pero como este proyecto lo he realizado ahora y yo dispongo de licencia de todos, veréis que si yo me voy al menú visualizar configuraciones, el programa me permite visualizar o no, incluso cambiar de orden, alguno de estos datos. En este caso, a mí me interesa ver los datos de energía, los datos de CO equivalente y los datos de agua. Le doy a aceptar y comprobamos que tengo todos estos datos. No he tenido que hacer nada y el programa ya me ha mostrado todos estos datos. Por tanto, fantástico. No tengo que hacer nada. ¿Qué pasaría, en cambio,
si yo quisiera añadir ciertas partidas a mi proyecto. Si yo quiero añadir ciertas partidas a mi proyecto, ahora, para que veáis en directo si me está copiando estos datos o no, pues vamos a hacerlo. Voy a buscar el banco y voy a colocármelo aquí. Vamos a colocarlo en un mosaico vertical, que lo podáis ver un poquito mejor. Y aquí voy a buscar una serie de partidas. Voy a buscar partidas, voy a hacerlo un poco a ciegas, pero a ciegas no del todo, que yo ya lo tengo preparado. A ver, aquí, vale, de estructuras. Si quisiéramos partidas de estructuras, por ejemplo, estructuras de madera, pues todo lo que he hecho de hormigón, pero hay una pequeña parte que me interesa hacerla de madera. En esta pequeña de madera, pues voy a buscar esta partida compleja. Aquí podría incluso comprobar qué datos de precio tiene. Como veis, en el banco de precio yo no he iniciado sesión. Si no he iniciado sesión, veis que no me aparecen las acciones. Sepáis que el programa hasta aquí puedo entrar sin estar logada, pero una vez aquí sí que necesito estar logada para que él sepa de qué licencias dispongo y poder así trabajar con lo que me interesa. Si entro en la partida, aquí podré comprobar pues, la descripción, el precio unitario, podré comprobar justificación de precios, los datos ambientales y, por supuesto, el pliego de condiciones técnicas. ¿Qué haré yo aquí? Si yo quiero confeccionar mi presupuesto añadiendo esta partida, yo la añado. Es una partida compleja. He sido atrevida para que así se vea que tarda un poquito más, pero tengo estos datos. Y como veis, el programa me ha añadido esta partida y si os fijáis, en estas columnas de energía, CO2 y agua, me ha pintado de color verde estos datos, los datos de esta partida nueva que acabo de incorporar. ¿Vale? Si busco cualquier otra, porque veáis otro ejemplo, ¿vale? Pues, vale, pues voy aquí mismo, voy a un pilar, es una partida más simple. Aquí es un banco paramétrico, por tanto, lo recomendable siempre es buscar por parámetros. Y una vez obtengo el que me interesa, pues yo voy a coger y arrastrarlo a mi proyecto. No he comprobado en este caso si dispone de todos estos datos, pero si os fijáis aquí en estas columnas, porque estoy en lista de elementos, dispongo de precio, de CO2 y del consumo de agua. Y como veis aquí, esta partida, ¿qué ha hecho? Me ha incorporado también estos datos. Voy a ampliar ahora el TCQ para que lo veáis. Me ha colocado en verde estos datos. Me aparece 0. ¿Por qué me aparece 0? Fijaros, como las acabo de incorporar, la medición es 0. En el momento que yo incorporo medición, veréis que continuará siendo 0, al igual que esta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene datos ambientales, pero será necesario hacerle un recálculo para la obtención de todo esto. ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy a hacerlo de la siguiente forma. Veis que aquí arriba, en el menú superior, me aparece un menú que se llama gestión ambiental. Este menú de gestión ambiental me permite recalcular. Yo aquí recalculo. Me está recalculando todos estos datos, solo la parte ambiental. Y como veis, comprobamos que ahora estas dos partidas que acabo de incorporar, me ha incorporado automáticamente estos datos de huella de carbono y consumo de agua. Por tanto, resulta facilísimo hacer un trabajo pues, de este tipo. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Yo lo que también puedo hacer, otro supuesto. Me voy de nuevo a la pequeña presentación que acabamos de hacer
Y en el siguiente supuesto tengo archivo TCQ que no tiene datos ambientales, pero tiene elementos BDEC. ¿Cuál es este supuesto? Este supuesto se puede dar porque yo en el momento que generé este presupuesto TCQ disponía de BDEC proyecto y obra, pero no disponía del BDEC sostenibilidad. ¿Vale? O es un proyecto antiguo en el cual no existían estos datos. También se podría dar este caso. Entonces voy a abrir un archivo TCQ que no tiene datos ambientales para que veamos cómo haciendo esta adapta web se podrán incorporar estos datos ambientales. Pues vamos, voy a cerrar este archivo. En todo caso, ya abriremos más adelante si nos hiciera falta o hubieran preguntas. Y ahora me voy al siguiente ejemplo, el siguiente supuesto, este presupuesto sin datos ambientales. Este supuesto sin datos ambientales, voy a abrirlo, presupuesto, y como sabéis el banco de precios, que en este caso sí que lo necesitaremos. Porque en este ejemplo, ¿veis? No dispongo de estos datos ambientales, todo está a cero. Sí que es cierto, aprovechando que tenemos esta partida en pantalla, que podemos arrastrarla, copiarla y a partir de ahora él detecta que sí que tengo BDEC sostenibilidad, por tanto, sí que me incorporará datos ambientales. ¿Lo veis? Me aparecen en verde estas columnas, pero el resto no dispone de estos datos. ¿Qué podré hacer entonces? El trabajo, bueno, pues es un poquito más largo. Resulta sencillo comentaros que yo os estoy mostrando la versión 6.2, estamos todavía haciendo las últimas pruebas, por tanto, esta sigue siendo una versión beta del TCQ, pero me parecía interesante que vierais, ya que estamos tan cerca de su presentación, de su puesta de largo, poder enseñaros esta. ¿Por qué? Porque para hacer estos datos deberé adaptar precios. Yo os lo voy a mostrar de la manera tradicional, que es la que disponéis ahora mismo, pero que sepáis que en breve, quiero decir 10 días o 2 semanas a lo sumo, ¿vale? Tenéis una opción desde Banco Utilidades que nos permite adaptar precios automáticamente por Internet, ¿vale? Sin necesidad de hacer todos estos pasos que os voy a mostrar yo ahora, que es un poco más largo, es como todo, si se sabe sencillo, pero tiene un poquito más de pasos. Esta herramienta que obtendréis de aquí poco será mucho más simple, ¿vale? Pero como la simple ya la tendréis, ¿qué podré hacer yo? Pues yo dispongo de un TCQ, este TCQ, como está en formato de escritorio y sabéis que el BDEC está en formato web, para cambiar este idioma hasta la versión que disponéis vosotros, necesito exportar este archivo a formato BC3. Vale, pues una vez obtenido esto, deberé hacer estos pasos que comentaba. Desde el presupuesto, el menú utilidades, debo exportar a formato FIE BDC3. De hecho, esto también serviría si necesitara traspasar este proyecto a un compañero que dispusiera de Presto o de Arquímedes o de cualquier otro. Yo le indicaré dónde quiero exportarlo, ¿vale? Me crearé una carpeta y en esta carpeta le pondré pues archivo BC3, el nombre que yo quiera. Como es para introducir datos ambientales, no hace falta que lo exporte. Si fuera para un colega, sí que le pasaría todos los datos, si así lo deseo, pero como es para poner datos ambientales, no hace falta. Y exporto a BC3. Una vez exportado a BC3, debo ir al banco de precios. Al banco de precios, esta vez voy a ampliar la ventana del banco, porque para ello debo ir a esta columna que tenéis a la izquierda, en este reloj, que nos permite subir el archivo BC3. Repito, que está en breve tendréis una versión que esto pues es un poco más sencillo, pero todo y así aquí tenéis el procedimiento
Y si vais aquí, tenéis todo el procedimiento en detalle, además que cualquier cosa nos podéis comentar y la hablamos. ¿Qué voy a hacer ahora yo? Subir el archivo BC3, indico qué banco, el BITEC, si deseo el banco de enero 2024, por ejemplo. Aquí buscaría mi archivo TCQ, por tanto, iría a buscar en nueva carpeta el archivo que acabamos de crear, ¿vale? Y le digo siguiente. Ahora, aunque a nosotros solo nos interesan los datos ambientales, porque solo nos interesan los datos ambientales, ¿vale? El programa me obliga a indicarle el ámbito de precios. Como sabéis, nuestro banco dispone de todos los ámbitos de precio de todas las provincias españolas. Todas las provincias españolas, hago un pequeño resumen para el que no lo conozca, nos basamos en el convenio de mano de obra de cada una de las provincias. Por tanto, no nos inventamos nada. Yo aquí le podría decir Madrid y lo que se basa, me coge el convenio de mano de obra de la provincia de Madrid. Si tengo también por comunidades autónomas o incluso por España. Esto lo que hace el banco, perdón, es un resumen de las provincias que lo incluyen. ¿Vale? Pero decir que a nivel de datos ambientales, a día de hoy, no nos implica para nada, no nos afecta para nada. Le digo adaptar, este proceso pues me tardará un rato, por eso tengo el plan B. Yo el plan B, ¿qué tengo? Pues yo ya tengo el archivo preparado para no haceros esperar, ¿vale? Es un archivo que he acabado de hacer. Ah, no, perdón. Ya lo hacía bien, Lo tengo aquí, en esta, disculpa, en esta carpeta, ¿vale? Este ya lo tengo, por tanto, como ya lo tengo adaptado, ya tengo el archivo para no haceros esperar, porque ¿qué tendría que hacer yo? Cuando me hubiera acabado de adaptar este proyecto, este BC3 con los datos ambientales, lo deberé descargar, ¿vale? Pero para no haceros perder el tiempo, lo voy a hacer a través de aquí, ya lo tengo. ¿Qué voy a hacer entonces para poner datos ambientales aquí? Pues me voy a la gestión ambiental y me voy a la opción importar. Y en importar voy a buscar este archivo BC3 que acabo de descargar, entre comillas, de la web porque me tarda unos minutillos, ¿vale? Y aquí pues me voy a esta carpeta donde ya tengo preparado el archivo BC3 que he descargado con estos datos. Le digo abrir y le digo aceptar. Este proceso pues tarda un poquito, dependiendo del tamaño del proyecto, pero veréis que me incorporará los datos ambientales. ¿Vale? Esto al menos en directo sí. Aquí, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decirle recalcular. ¿Vale? Voy. Algo me ha fallado aquí. Vale. Bueno, como es una versión beta, lo cogeré con pinzas, Pero pensar que aquí me tiene que poner datos ambientales de energía y CO2, veo que algunos sí que me los ha colocado. Habéis visto que en directo no ha habido ningún problema, que me ha colocado los datos ambientales en directo, ¿vale? Pero os aseguro que funciona, Debe ser esta beta que tengo yo aquí, pero funciona segurísimo, segurísimo. Vale, sigo con el siguiente supuesto. El siguiente supuesto es que me pasan un archivo BC3, yo tengo TCQ, y me pasan un archivo BC3 que sí dispone de elementos BDEC. ¿De acuerdo? Entonces, este tercer supuesto, voy a abrirlo. De todas maneras, como estoy adaptando de nuevo, cuando acabe podremos verlo, Y yo me voy a este supuesto BC3, ¿vale? Y lo voy a abrir. Este también tengo la versión guardada, ¿vale? Es un BC3.
El programa TCQ, al igual que otros programas de mediciones y presupuestos en este formato FIE, me permite abrirlo, me permite consultarlo, pero no me permite modificar. Para poder modificar, me veo obligada a exportarlo a TCQ. Para traspasarlo a TCQ, pues lo exporto a TCQ, ¿vale? Le voy a poner 001, abrir. Vale, acepto. Y me está exportando de BC3 a TCQ para poder trabajar. Vale, tarda pocos minutos, así podremos ir viendo cómo va trabajando el progreso de este BC3, sigue trabajando, cuando estuviera ya lo podría descargar, y comentaros que seguiré con el proyecto, después os enseñaré el de certificación de obra, cómo nos permitirá ver estos datos, que todavía no os he mostrado los listados, y por supuesto en BIM, para que sepáis que ya lo realice, que sepáis que esto existe y que por supuesto podremos trabajar de esta manera. Vale, pues voy a ver cómo está esto. Vale, sigue. Tenía el B, pero el plan B, pero me gusta hacer las cosas cuando más en directo mejor, aunque a veces pues tengas efectos del directo. Vaya, casi acabado. Vale, una vez que, bueno, está recalculando. Vale, una vez que ha acabado, yo podré abrir el archivo. Vale, sigue haciendo. Podré abrir el archivo. Vale, este es el plan B. Podré ver este archivo en formato BC3 y como veis, aquí no dispongo de estos datos ambientales. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo que he realizado antes. He ido a, bueno, podrías ponerlo en la web BC3, no hace falta que lo exporte a BC3 porque en BC3 ya lo tengo, y cargarlo aquí. Y una vez cargado aquí, pues hacer el progreso, tardará unos minutitos y podamos seguir trabajando. ¿Vale? Pero como yo tengo el plan B, el programa me permitirá desde la gestión ambiental importar. O sea, voy a hacer, no dispone, viene de un BC3 y voy a buscar el plan B, que es este de aquí, perdón, este no es. Casi no coinciden los códigos y es imposible que me cuadre, ¿eh? Esto seguro. ¿Vale? Es este de aquí. Y acepto. Ahora me va a cargar. Está recalculando. ¿Vale? Y veis, en este caso, veis, me ha funcionado perfectamente, ¿eh? Al menos en directo, veis que esto me ha funcionado. Algo ha fallado antes, pero funciona perfectamente, ¿eh? Y veis que me da tanto los datos de energía, como los datos de CO2, como los datos de agua. Si os fijáis aquí arriba, que no he hecho mención, aquí os aparece el resumen de todo el presupuesto en la parte superior. Si yo estoy en el capítulo 2, pues el capítulo 2, los datos del capítulo 2, etcétera, etcétera. Por tanto, yo parto de un TCQ con códigos o de un BC3, al final, a partir del programa TCQ me permite hacer todo esto. ¿Qué puede pasar en datos que no tengamos datos ambientales? Pues aquí el trabajo es un poco más, como comentaba, un poco más arduo, porque deberé, por ejemplo, aquí que tengo estos datos, deberé ver por qué no hay datos, podré hacerlo, trabajarlos manualmente y esto solo podré hacerlo desde la gestión ambiental asimilar por Internet.
De hecho, veo que es de exposición controlada, de vertedero, por tanto, realmente aquí no necesitaría obtener datos ambientales, ¿eh? En cambio, este dato, pues sí. Y en aquí asimilar, simplemente pues deberé ir al banco ITEC. Aquí en este primer botoncito, está pensando. Me está recalculando todavía. Disculpad. Vale, ya está. En este primer botón me permite pues filtrar y que solo me aparezcan los elementos de mi proyecto que no tienen datos ambientales y entonces estaré obligada yo a hacerlo. Claro, si partís de un proyecto en el cual los códigos no son ITEC, pues esta sería una opción de trabajar. Iríais a los materiales y aquí los materiales pues iríais al banco ITEC. Pongo en columnas para que podáis verlo. Y aquí lo único que me queda pues es ir a buscar estos elementos. Podría ir al banco, podría buscar por código. Sí, disponemos de dos tipos de códigos, como supongo que vais viendo. Estos que son 8 dígitos y los nuevos códigos que están divididos por un guión y normalmente son más dígitos. Todo lo que ya tenéis en un código antiguo, el programa es capaz de buscarlo y encontrarlo, aunque nos copie el código actual. Veis que aquí me aparece el código actual, ¿vale? No me lo indica, pero yo al buscar este me he encontrado este, por tanto actualmente el código es este, no pasa nada. Y si este dispone de estos datos ambientales, ¿vale? Que veo que no, emisiones de CO2, en la goma 2 no, dispongo de masa, de volumen, pero no de agua ni de emisiones de CO2. ¿Vale? Pues podría buscar otro, la cubeta base, lo único que, bueno, para que veáis, tampoco no hace falta que estemos aquí 3 días, pero lo único que debería hacer es arrastrar este archivo, este elemento aquí. El programa me pregunta si deseo asimilar los datos ambientales, ¿vale? Y aquí me he equivocado de... Espera, que me he equivocado de... Me comprueba si tienen la misma unidad de medición, ¿eh? Como lo he colocado al de abajo, me ha dicho que no, ¿eh? En este caso sí. Cuando me incorpora datos ambientales, aquí me lo pinta en verde. Los que tenga, sean completos o sean incompletos, ¿vale? No todos los elementos tienen datos ambientales porque no todos es necesario, como esta disposición controlada. ¿De acuerdo? Por tanto, esto tendré que hacer con todos y cada uno de estos elementos de material, por ejemplo. Por tanto, este trabajo pues es largo y arduo, pero es posible hacer. Lo ideal, como veis, es que dispongamos de códigos ITEC. Si voy al ejemplo primero, de nuevo, voy a mostraros listados. Más que nada que en este primero pues quedan un poquito más bonitos antes de entrar en la certificación de obra. ¿Vale? Yo voy a abrir este presupuesto que hemos visto que tenía datos ambientales. Hemos visto que hemos podido incorporar partidas de nuevo y me ha incorporado igualmente los datos. Simplemente tengo que ir a recalcular. Y ahora me iré al menú Gestión ambiental y aquí ya le podré decir que puedo sacar diferentes informes. No os los voy a mostrar todos porque os aburriría también, pero aquí le podría decir, por ejemplo, este que es ITEC Energía, huella de carbono y consumo de agua. Le digo previsualizar y como habéis visto en el primer ejemplo, que a la misma vez de ir generando nuestro proyecto me va incorporando estos datos, sacar este informe es pues de lo más sencillo. ¿De acuerdo? Vale, pensar que es grande, pero es para que nos diera algo un poquito con fundamento, ¿no? Aquí, como veis, me aparece, pues, esto en el capítulo movimiento de tierras, me indica el código de partida, descripción, medición, importantísimo, la energía, el CO2 equivalente y el consumo de agua. Tenemos otros listados, gestión ambiental, que es, por ejemplo, este análisis ambiental por partidas. En este análisis ambiental por partidas, como veis aquí abajo me aparece este resumen.
Aquí yo podré buscar por diferentes familias para ir buscando lo que me interesa. Aquí podría verlo y cambiar el orden para ver cuál es la más desfavorable o la menos desfavorable, como veis. Lo mismo con el consumo de agua. Hay elementos que no tienen consumo de agua. Podría filtrar estos datos, a lo mejor no me interesa el consumo de agua, no me interesan los megajulios. Y todo esto además lo puedo exportar a un formato Excel y desde allí vosotros pues también hacer lo que os interese en cada momento. Para que veáis la gestión ambiental, podría hacer un resumen de impactos ambientales totales y aquí me aparece este resumen que, como veis, coincide con este resumen que os acabo de mostrar hace un momento. ¿Vale? Por tanto, hasta aquí muy fácil. Pues vamos a la fase de certificación. Vamos a la fase de certificación y en la fase de certificación de obra es una obra, pero en la cual ya he iniciado el módulo de seguimiento económico. Esta obra en fase de proyecto ya dispone de datos ambientales que se han podido incorporar de la manera que haga falta, no importa. Ah, está abriendo. Disculpad. Por tanto, desde la fase de proyecto yo ya he incorporado de la manera que fuera los datos ambientales, ¿vale? Automáticamente, haciendo una adapta, etcétera. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Aquí algo me ha fallado. Bueno, esto es ser atrevida con las versiones beta, ¿eh? Vale, si no voy a cerrar y voy a abrir de nuevo el TCQ, ¿eh? A ver. Disculpad, pero me interesaba que vierais, para no haceros perder el tiempo tampoco otro día, cómo el programa me incorpora estos datos de la adapta web mucho más sencillo. No os lo he mostrado pero es mucho más sencillo. Entonces aquí en general voy a abrir de nuevo el archivo, certificación de obra y el seguimiento económico, que son las certificaciones. Ahora, vale. En estas certificaciones, como veis en este archivo, es exactamente el mismo. Como veis, aquí tengo estructuras, etcétera. Lo único que aquí no tendremos incorporadas las partidas que hemos añadido con posterioridad. Pero sí, aquí sí que vemos que estamos en la certificación número 4. Me indica las fechas de esta certificación. Aquí el resumen de estas certificaciones. Los datos que provienen de presupuesto, que estos son inamovibles. La certificación mensual y la certificación a origen. La desviación actual y la desviación final, que no tienen por qué coincidir, y la estimación final, que no deja de ser el presupuesto más la final, desviación final. ¿Vale? Y aquí pues tenemos incorporadas todas estas partidas, tenemos una serie de datos, columnas, que me dan una serie de información. Esta información yo la puedo incorporar más o menos en este menú de visualizar configuraciones. Como tenemos tantas columnas y no era el objeto de trabajo, por tanto, me he limitado a que tuvierais algunas para ver lo que estamos haciendo, pues suficiente. ¿Vale? Y aquí vemos pues cómo tenemos partidas que desde el origen pues tenemos tanta certificación, este mes hemos hecho tanto, etcétera, etcétera. Tenemos una medición estimada final que no tiene que coincidir con la presupuestada, por supuesto, igual que he comentado en el resumen inicial, ¿vale? Y nosotros yendo certificando, como este proyecto ya lleva incorporado estos datos ambientales, aunque no los estoy viendo en este abanico de datos de certificación, sí que me incorpora en este menú de gestión ambiental el análisis ambiental por partidas.
En este caso, tengo las mediciones certificadas, ¿vale? Donde aquí obtengo las mediciones que ya he certificado, medición certificada, ¿vale? Con los megajulios, el CO2 equivalente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí, al igual que en el módulo de presupuestos, me permitiría imprimir directamente y además exportarlo a Excel, que sé que esta opción suele pues gustar bastante, ¿eh? Puedo buscar por familia para ir directamente al elemento que más me interesa. Y como habéis visto también en la gestión ambiental, me permite ir al análisis ambiental por partidas, desviaciones. Y aquí, en el caso de tener desviaciones, amplío esta ventana, como veis aquí, cuando son desfavorables, pues me aparecen en rojo, ¿vale? Y aquí, si voy más abajo, estas son las que son positivas. A lo mejor son partidas que ya no voy a realizar porque se va a hacer otro tipo de solución que es mucho mejor a nivel medioambientalmente hablando. Entonces aquí veo este suma-resta de estos datos, ¿vale? Al igual que antes, esto me permite ver, ordenar, como veis, ya sea por las columnas y verlo en positivo o en negativo, ¿vale? Y de una manera más sencilla poder sacar un resumen a todo ello, o por medición, megajulios, como queráis. ¿De acuerdo? Por supuesto, se puede imprimir directamente o exportar también a Excel. Ya por acabar con todo esto, que todavía nos queda un poquito, simplemente mostraros a nivel de elementos BIM. A nivel de un proyecto BIM, yo tendré una obra en BIM, la voy a abrir el presupuesto. Este presupuesto pues dispone de una serie de datos. Comentar, que hasta ahora no lo he comentado, pero todas estas casillas que están de color verde me indica que tenemos datos completos a nivel de huella de carbono y consumo de agua, y si aparecen en blanco es que no son completos estos datos. Y esto puede ser porque el banco pues no dispone de todos los datos, o quizás que no sea necesario, ¿eh? También puede ser, o que no nos ha dado tiempo a colocar todos los datos, que algún caso no es lo deseable, pero algún caso será, ¿vale? Por tanto, veo, es un presupuesto que ya os digo yo que es BIM, pero yo puedo ver como un proyecto normal todo esto. Pero como este es un proyecto por BIM, en BIM para que sepáis, y los que no, que os vayáis familiarizando con este mundo BIM, que yo puedo abrir un visor, en este caso el TCQ BIM Viver, que es el que me quedará entrelazado este IFC con el presupuesto TCQ. Vale. Me la he abierto en la otra pantalla, disculpad que coloque todo esto, ¿vale? Y yo aquí voy a colocar esto de manera que lo veamos un poquito mejor. Y ahora voy a abrir el archivo y este IFC para que veáis. Vale, aquí no voy, el BIM, y tengo el archivo IFC. Y en este archivo IFC yo podré ver cualquier elemento, como os he enseñado en la presentación, por ejemplo, esta zapata. Yo en esta zapata, no voy a entrar en detalles, pero sí que tenemos el PS5D, para el que ya sepa de IFC, donde dispondremos de los datos de partida, unidad de medición, etcétera. Y, por supuesto, de los datos 6D cuando los incorpore, ¿vale? Si os fijáis, si yo ahora selecciono un pilar, el programa me ha cambiado el TCQ al capítulo, a la primera partida me selecciona donde encuentra un elemento de este modelo IFC. Si yo selecciono ahora, por ejemplo, esta ventana, pues me va directamente al lugar donde encuentra este elemento. Todo esto el programa lo hace con Git, ¿vale? Al revés también funciona, ¿eh? Al revés, yo puedo seleccionar un elemento y aquí, en este caso, me pinta todos los elementos que disponen de esta partida.
De hecho, yo podría esconder y así veríais todo exclusivamente lo que sí tiene incorporado esta partida. ¿Vale? Simplemente a nivel anecdótico. Pero, como os he comentado, desde el menú BIM, el programa me permite exportar un presupuesto a IFC enriquecido con estos datos medioambientales. ¿Vale? Yo le indico que archivo IFC me exporta los datos del 5D, por tanto datos de presupuesto, y por supuesto, si yo los selecciono, por supuesto también, el 6D, ¿vale? Que son estos datos de huella de carbono y consumo de agua. ¿Vale? Esto me tardará un poquito, pero me interesaba que también lo vierais en directo, ¿vale? Un poquito racional, ¿eh? Al igual que antes el BC3. Vale. Y ahora me voy a abrir este archivo IFC que acabo de generar con estos datos enriquecidos tanto de presupuesto como de huella de carbono y consumo, que es lo que nos interesa aquí. ¿Vale? Si me voy a ver la zapata que hemos consultado hace un momento, veré los datos del 5D como hemos visto hace un momento, pero también veré los datos del 6D. Como veis, consumo de agua, el coste energético y las emisiones de CO2. ¿Vale? Por tanto, aquí tenéis todo. Además, si es BIM, aparte de ver en el visor, en la gestión ambiental disponemos de un análisis ambiental por objetos BIM. Por objetos BIM, escogeré el IFC, no hace falta coger el enriquecido, donde aquí me pondrá los datos, pero por objetos BIM. Como habéis visto, si yo selecciono un pilar, pues veré el pilar. Lo que veis que la tabla es tan grande que si no me da la pantalla para enseñaros tantas cosas, ¿vale? Pero como veis aquí me incorpora todo, ¿vale? Pero por objetos BIM, con las losas, los cerramientos, ventanas, zapatas, etcétera, ¿vale? Para que veáis, ¿de acuerdo? Todos estos listados, como veis, me permite también exportarlos al IFC, ¿vale? Y tengo también en análisis ambiental por objetos BIM. Bueno, es el mismo, perdón. Quería decir en la certificación, me faltaría que vierais, ¿eh? Y para ello necesito abrir la certificación, por supuesto. Para ello abriré la certificación, que también tengo el archivo preparado. Y ahora veré los mismos archivos que en el módulo de presupuestos, pero a nivel de certificación. Y en este caso, en vez de utilizar un proyecto tradicional, hemos utilizado un proyecto que hemos trabajado a nivel BIM. Veis que aquí me permite ver las mediciones certificadas por objetos BIM. Siempre me hace buscar el IFC. Es la gran diferencia con los datos que obtengo de un proyecto tradicional. Lo puedo exportar a Excel y ver todos estos datos. Puedo también ver todo ello. Y aquí, gestión ambiental por objetos BIM, mediciones estimadas. Si son diferentes es de la certificada porque vamos variando esta, pues es importante que la veamos también. Me está calculando, como veis. Y ya por acabar las desviaciones. En el caso que hubieran desviaciones, pues también con estos me incorporaría pues rojos si tuviéramos desviaciones a nivel de medición o partidas contradictorias, etcétera, etcétera. Al igual que hemos visto con un presupuesto tradicional. La única diferencia es que en este sabemos que tengo un BIM y por supuesto en esta tabla, en este abanico de datos, me aparece el GIF, que es lo que me indica cada uno de estos elementos, que es lo, como he comentado, que es lo que queda relacionado con el módulo de presupuestos, módulo de certificación, y aunque no lo veamos porque no tiene nada que ver con el consumo de agua y la huella de carbono tal como estamos calculando, pues lo haría el programa también.
¿vale? Comentado esto, ya me voy un segundo a lo que es la presentación, la tengo aquí, y deciros, insisto, que este es el primer eslabón con el TCQ para que podamos empezar a ver estos datos ambientales, pero que veáis que esto, pues hay muchos más peldaños a subir, a llegar para obtener los datos ambientales y esto formaría parte de otra historia. Os doy al paso de preguntas, dejo en pantalla el módulo de presupuesto que supongo que tendréis algunas cuestiones que hacerme y yo estaré encantada de solucionarlas. Y os doy paso, os doy la palabra. Decirme. Bueno, decir que espero que os haya sido de utilidad, que veáis que todo ello pues vamos trabajando, que cada vez esto nos piden más cosas, no hace falta que os lo diga, que ya lo sabéis, pero que al menos que cada vez tengamos herramientas que nos faciliten un poquito más la vida. ¿Vale? No sé, Ana, si disponemos de preguntas No, no, escritas. no, hasta el momento no hay ninguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? No, no, lo habrás hecho muy bien, que no hay preguntas. Bueno, o hay muchas dudas y no se atreven, también puede ser, ¿eh? Vale, pues nada, pues comentaros que muchas gracias por vuestra atención. Estaré encantada de poder atenderos y ayudaros a todo y todo lo que esté en mi mano, claro. Y nada, nos vemos la próxima vez, ¿vale? Hasta luego. Mira, creo que ¿Sí? tienes ¿Ahora una. sí? Creo que tienes Pues una. dime, dime. Encantada, encantada. Dice, ¿las partidas incluyen el carbono embebido? Mira, sí que voy a ver el banco, vamos a consultar el banco, que es el que nos lo indica. Voy a ampliar esta ventana, ¿vale? Voy a buscar cualquier partida. Y todo ello sí que nos calcula el programa todo en la base de datos, pero pensar que estamos en el primer peldaño en el módulo de presupuestos. Pero yo he comentado que en este módulo de presupuestos, pero en el módulo, oye, he cerrado sin querer el PowerPoint, os he presentado el entorno TCQ, el universo TCQ, donde tenemos un módulo de gestión del modelo ambiental, donde allí nos permite trabajar largo y arduo para obtener el ciclo de vida de todo. Por tanto, aquí hay mucho más que decir. Este es el primer peldaño, que quede claro. Pero os voy a mostrar los datos que nos enseña el programa. Aquí, ¿vale? Este es el universo TCQ y esto ya estaríamos hablando para calcular con el módulo GMA tanto de TCQ como el TCQ de Internet, que está mucho más avanzado en este módulo de modelos de gestión del modelo ambiental, ¿de acuerdo? ¿Vale? Todo y así voy al banco de precios para que veáis y yo puedo ir a consultar, antes hemos visto de estructuras, pues voy a ir a tejados y vamos a ver datos de algún tejado para que veáis qué datos nos muestra. No todos los datos están mostrados. ¿Vale? Aquí indicaremos los parámetros, que sea más sencillo buscar la partida. Como veis aquí me indica estos datos. Yo estos datos los veo porque dispongo de datos de precio, de proyecto y obra, por tanto, y de sostenibilidad, pero si entro, además de estos que son los que utiliza el programa TCQ, si entro en la partida, además de los datos de justificación, veo los datos como el CO2, consumo de energía primaria, no renovable, energía primaria renovable, ¿vale? Y vemos que aquí, pues, afectación al medio con todos estos datos, consumo de recursos naturales, como veis, aquí tengo el consumo de agua, que este es el numerito que me utiliza para calcular el TCQ, el consumo de agua, pero
hay muchos más datos. ¿Lo veis, eh? Lo mismo con el CO2. El CO2 me da pero la energía no renovable, pero hay otros muchos datos que también me los da. Pero estos se utilizarán con el módulo de gestión ambiental que me permitirá pues ser pues mucho más efectiva y mucho más específica en todos estos datos. Este es el primer paso que os enseñamos con TCQ Presupuestos y certificación. Vale. Al menos que te quede claro que estos son los datos que tenemos, estos son los datos que podrás trabajar en el módulo de presupuestos, pero hay mucho universo más que decir aquí. Menos que te quede claro esto. Espero haberte ayudado, al menos que sepas en qué estadio estamos. Estamos Tenemos, a nivel de webinar, a nivel de datos y de información mucho más. Dime, Ana. nos dicen que cuando sale una casilla de color naranja, ¿a qué se debe? ¿Una casilla color naranja en el TCQ? Pues no lo sé. Sí, creo que sí. Sí, ya sé qué dices. Espera, que no sé si lo tengo abierto, porque ya sé dónde aparecía, ¿eh? Sí. A ver, en este voy a abrirlo, porque cuando hemos añadido unas partidas, yo lo he hecho expresamente de añadir partidas complejas, porque son las más complicadas. Vale. Aquí, creo que lo había añadido aquí y aquí se ve. Vale, todas las partidas, si ya conocéis el TCQ, me aparece el precio, la casilla en color amarillo, ¿de acuerdo? Cuando el código era el clásico, era fácil saber si una partida es simple o es compleja, porque con el código, cuando empezaba con una letra, como en este caso la E, si yo entro, compruebo que en su justificación tiene pues mano de obra, maquinaria, material, etcétera, ¿vale? Dispone de estos datos. Pero cuando una partida en el antiguo, si era compleja, el código empezaba con un número, el número 1, el número 2, etc. Con la nueva codificación, este dato, esta sabiduría se perdía. Entonces, cuando yo copio una partida, cuando es una partida nueva, todas empiezan con la letra P. Por tanto, este primer dígito no me sirve de pista para conocer si esta partida dispone de una justificación simple compleja. Por ejemplo, hemos copiado 2. De hecho, como veis, lo tengo expresamente hecho casi. Entro en esta última y en esta última comprobamos que es una partida simple porque dispone de mano de obra, material, maquinaria. Pero en esta que está en naranja, que me imagino que es esto lo que quieres decir, es una manera para identificar yo de manera fácil si esta partida es compleja o no. Una partida compleja no es una partida, pero formada por otras partidas, que a su vez estarán formadas por estos elementos simples o complejos. Si abro esta partida, como veis, este forjado de viguetas está formado por la partida de vigueta de madera y por una solera de tablones de madera. Si yo entro en la partida cualquiera de estas, hago doble clic, veré que estas partidas disponen de unos elementos simples o complejos. ¿Vale? Por eso nos lo pinta, para identificar de una manera fácil, debido al cambio de codificación. ¿Vale? Es interesante saber esto. Y como habéis visto, ya sea una partida compleja o una partida simple, me acaba copiando todos los datos que hemos visto de energía, CO2 equivalente y H2O. Nos dicen si podrías buscar un ejemplo de un elemento de estructura de madera tipo CLT. CNLT, bueno, busco. Yo por buscar, ahí. Voy a buscar en el banco. Voy a las partidas de estructura. Si supiera el código, sería muy fácil. ¿Vale? Aquí, por texto, también podría buscar, lo que no sé hasta qué punto podrá ser efectivo. ¿Me comentas vigas de madera? Sí, dice, bueno, elemento de estructura de madera tipo CLT. LT. Vale, busco así, si no buscaremos con el árbol.
Decir que el buscador pues tenemos que trabajar mucho para mejorarlo mucho, esto ya os lo digo yo ahora, ¿vale? Y comentar que no me sé el BDEC de memoria, y menos ahora que lo han cambiado, ¿vale? Pero yo iría a estructuras de madera, aquí en estructuras buscaría viga de madera, pilar de madera, entiendo, aquí tengo estas, laminada, colocada, a ver, laminada, aquí es laminada GL24C, NP1, penetración NP1, vale, pues buscaré la colocada, ¿vale? En este caso, cuando os encontréis que hay elementos que no encontráis, que es, como veis, es fácil porque el banco os aseguro que es inmenso, ¿eh? ¿Vale? Tiene mucho más de 1 millón de elementos. Lo más fácil es que os pongáis en contacto con el departamento de BDEC, que son los compañeros que introducen todos estos datos, y mejor que ellos no os podrá ayudar nadie, ¿vale? Vale, yo aquí, bueno, encuentro esto, entiendo que no es lo que me estás pidiendo, pero al menos que veas que, aunque sean vigas de madera, disponen de la información ambiental también, ¿eh? ¿De acuerdo? Para poneros en contacto con el departamento BDEC, podéis dirigiros a través del correo electrónico bedec@itec.cat, ¿vale? Y os ayudarán seguro. Más cosas Tenemos, me gusta. tenemos Dime, una más. dime. ¿Cómo se nutren estos datos de emisiones CO2 y consumo de agua a través de los diferentes fabricantes, estudios independientes? O sea, entiendo que te refieres a cuando tengo partidas, pues que no disponen de estos datos, ¿no? Entiendo que habláis de esto, ¿eh? No, yo no, Imaginar, creo o sea, que de dónde se consiguen los datos de emisiones de CO2 y consumo de agua, creo que se refiere. si queréis decir los valores de cómo obtenemos estos valores en el banco, tenemos un departamento de sostenibilidad que son los que se encargan de todo ello, ¿eh? Y estos trabajan con todas las... Eh, ostras, ahora no me acuerdo con el nombre. Ecoinven, ¿no? Con Ecoinven, creo Ecoinven, que. ¿eh? Que sí, con Sí. Ecoinven, y es que nos ayuda a la obtención de estos datos. Si entiendo que te refieres a esto, ¿eh? Si te refieres a Sí, tienes sí, códigos, dice que se refería a eso, a los vale, valores. vale, pues son Ecoinven, ¿eh? Sí, sí, gracias Ana por el apunte. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. A ver, espérate. Vale, pues me ha encantado que tengáis cuestiones, señal de que esto pues dispara pues la precaución de saber que tenéis que trabajar en ello, y cualquier cosa que os pueda ayudar, por favor, poneros en contacto conmigo misma, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima y nos vemos.